Doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, para ti, para la mesa de trabajo y para los que nos escuchan a esta hora. A todos, muy buenos días. Bueno, doctor Laforí, no vamos a llover sobre mojado contando lo que ya sabemos, que la Aptosa vino a Colombia, que volvió a entrar a Colombia después de que ustedes en Fedegan la habían desterrado, en una campaña con un éxito rutilante. Colombia fue declarado país libre de Aptosa y la Aptosa volvió. Y entonces hay comprobados unos brotes en el departamento de Arauca, Portame, en esa región del Arauca, y después vino al Magdalena Medio, vino a Jacopí en Cundinamarca, y se habla de muchos otros brotes que están encubriendo, porque hay que entender, cualquiera lo entiende, que ningún campesino quiere contar que un ganado suyo tiene Aptosa porque vienen y le destruyen todo su hato, se lo queman todo y no le dejan volver a utilizar la tierra, entonces nadie quiere contar que hay Aptosa. Esto es una tragedia nacional. Doctor José Félix, sin hablar de las cosas que ya sabemos, cuéntenos para dónde vamos. ¿Qué es lo que va a pasar en este país que volvió a tener Aptosa, distinto que ya no podrá volver a exportar? ¿Quién sabe hasta cuándo? Usted nos dirá. Claro, Fernando, yo creo que hay varias cosas que vale la pena que la gente por lo menos sepa y nos ayude también a difundir el mensaje. Lo primero es que esos campesinos que eventualmente tratan de encubrir el problema deberían más bien, por el contrario, es informar de inmediato, porque esta es una enfermedad altamente transmisible. Se transmite incluso hasta a través del viento. Si usted, por ejemplo, en el caso de la feria que se está desarrollando en Agroexpo, va a la feria, ni Dios lo quiera, un animal está enfermo, pues usted se lleva el virus en la ropa, y si después se va para su casa, para su finca, muy seguramente ese virus, que aún está vivo, porque puede estar hasta 29 semanas vivo, eventualmente se lo pega usted, por supuesto, a su ganado. En consecuencia, si el virus está en una zona cualquiera, como la que usted ha dicho, incluso se dice que ayer está prácticamente confirmado otro foco en norte de Santander. Hay quienes sostienen también que hay una situación también en el Cauca. En fin, hay una serie de episodios que muy seguramente pueden terminar reventando por una sola razón, doctor Fernando, que es el mensaje que yo quiero dejar, porque el ministro, siempre muy charlatán, muy simpático, trata de dorar un poquito la píldora, con un cuento que, si bien es cierto, ese cuento le falta una parte del cuento, que es que el causante de esto es el contrabando. Por Dios, el agua moja. Pues evidentemente, Venezuela es un país aftoso. Vuelvo y lo repito, lo dije en la COEFA hace exactamente un año. ¿Y qué fue lo que dije en la COEFA? Que como habían destruido el equipo técnico que había diseñado, implementado y, por supuesto, mantenido el estatus, un equipo que con normas y parámetros técnicos muy rigurosos, incluso con ISO 9000, que fue lo primero que acabaron ellos con la vacunación, había permitido algo que es lo importante: un alto nivel de inmunización del hato. Es decir, aquí en Colombia contrabando ha entrado desde el año 2004 de manera permanente. Incluso en los últimos tiempos ese contrabando ha terminado prácticamente deportado. Pero es que aquí ha habido contrabando en el 4, en el 5, en el 8, en el 12, en el 14, en el 15. Mi pregunta es, ¿por qué durante esos años no se había presentado un foco de aftosa? Porque el hato tenía un alto nivel de protección viral. Como llevan un par de ciclos haciendo las cosas al estilo del ministro, un estilo bastante chabacano, ¿no? Hágalo, ¿no? Pues por supuesto los niveles de protección lo bajaron. En el día de ayer, por ejemplo, tuvimos contacto con algunos de los programadores de la vacunación de la zona de Jacopí, y claramente nos dijo, no, es que ahí no se vacunó,
Incluso le dijeron a los responsables de la vacunación, y hay que decirlo con nombres propios, señor Yesid Jiménez, funcionario de tercera categoría del ministerio, no le pararon bola. Ellos no tienen el concepto claro de lo que hay que hacer o dejar de hacer. Ayer, por ejemplo, también en el noticiero de RCN, que es un noticiero colega de La Hora de la Verdad, una señora al mediodía de Jacopí no solamente describió con absoluta claridad que allí no solamente no se había vacunado, sino que el ganado enfermo seguía allí porque no habían podido todavía aplicarle el fusil sanitario, sino que no era los 7 predios, no, el tema eran casi 30 predios, y al parecer los animales que eventualmente podrían tener algún nivel de compromiso podían estar sobre los 2.000 animales. Entonces créame que el problema es un problema crítico y el país no sabe exactamente a qué atenerse, porque repito, esta es una enfermedad altamente contagiosa, solo a los bovinos o a aquellos animales que tienen pezuña hendida, es decir, a los caballos no le pasa nada, pero a los cerdos, a las cabras, a las ovejas, eso por supuesto que sí. Entonces los cerdos es de un nivel pues de contagio impresionante. Se le dice que el cerdo es como un centinela para la enfermedad, porque automáticamente hay circulación viral, al primero que se le pega es al cerdo, y avisa con mucha facilidad los síntomas de la enfermedad, que además son catastróficos para estos pobres animales. Eso se le caen las pezuñas, terminan caminando prácticamente en los codos, si se puede llamar así, de los animales. La lengua pues le salen llagas, babasa, y por supuesto no pueden tragar, no pueden consumir, y entonces se vuelve una situación calamitosa, un cuadro dantesco, unos pobres animales arrastrándose por los suelos, no puede consumir nada. Imagínese usted ese cuadro que vivía la ganadería colombiana en los años 80 con muchísima frecuencia. Aquí en la sabana de Bogotá se diezmaron muchos hatos, y aquí prácticamente hubo pandemias permanentes del virus. ¿Qué hay que hacer? Es un poco la pregunta ahora. Mire, lo primero, el gobierno debería, primero, desincerar las cifras. ¿Cuánto fue lo que vacunó? Como este ministro, repito, es un ministro charlatán y mentiroso, por ahí salió en el periódico El Tiempo diciendo, además muy singular, ¿no? Porque usted recordará que yo escribí un primer artículo que decía, Aftosa, ¿quién responde? Y conté el proceso de lo que había venido pasando desde la época del nunca bien ponderado Juan Camilo Restrepo, que nos quitó la guía, la trazabilidad, y nos quitó el fondo y lo acabó, ¿no? Había sostenido quién responde, y el domingo de la semana pasada, no este domingo sino el anterior, él escribió un artículo lleno pues de amor patrio diciendo, yo respondo por la ganadería colombiana. Hombre, con tan de mala que el lunes siguiente, es decir, hace una semana exactamente, sucedió lo que sucedió, es decir, los animales en Jacopí y por supuesto todo ese gran corredor ganadero hasta el Magdalena Medio. A partir de entonces el ministro empezó a dar palos de ciego, porque para poder identificar si esos animales habían llegado allí por cuenta propia o por el contrario habían sido infectados, simplemente lo que tenía que verificar eran las guías de movilización que manejaba el ICA. ¿Dónde están las guías? A ver, ¿dónde está la información que anteriormente se llevaba en línea y en tiempo real, ¿no? Es decir, unos sistemas que habíamos montado a propósito de los desarrollos que posteriormente se hicieron con la trazabilidad, gracias a Agroingreso Seguro. Platas de Agroingreso Seguro sirvieron para trazar toda la zona de alta vigilancia, que fue el primer foco en Tame. Pues no sabía
aún más, 5 años después de haber entregado la trazabilidad funcionando, con 840.000 animales trazados en el área en la zona de alta vigilancia, tampoco hay trazabilidad, es decir, destruyeron todo. Entonces el ministro no tiene ningún nivel de información, pero más grave aún, que es a donde yo quiero llegar. El ministro no sabe, como sí sabíamos nosotros antes, previo, cuánto había vacunado, quién y dónde en cada uno de los 498.000 predios del país. Por consiguiente, el ministerio, que fue quien vacunó, porque ahora le echan la culpa al ICA, o le echan la culpa, por supuesto, el contrabando no sé quién. No, a la vaca, doctor, la vaca fue la que tuvo la culpa. Eso está establecido, la vaca tuvo la culpa. Lo dije yo en el artículo que salió en el día de ayer, Aftosa 2, que responda, porque la vaca no tuvo la culpa, la tuvo el ministerio, porque eso tiene que quedar claro, y la tuvo, entre otras cosas, un equipo manejado por este personaje, ¿no?, de muy bajo nivel, el señor Yesid Jiménez. Es uno de los responsables de esa cosa. No tiene un solo dato para hacer una evaluación epidemiológica del país. Por consiguiente, los brotes que se anuncian de Norte Santander o del Cauca, o vaya usted a saber de dónde, pues eventualmente podrían ser, como podrían no ser, porque nadie tiene certeza en el nivel de protección viral que tiene el dato. Bueno, incluso doctor Laforí, sí. Bueno, termine, por no, favor. no. Incluso, bueno, ejemplo, es que le quería preguntar una cosa pues que es dramática, y es que la carne colombiana ya no la reciben en ninguna parte, de manera que todo el esfuerzo que hizo Fedegan y que hizo usted para abrirle los mercados del mundo a la carne colombiana se perdieron. ¿En este momento alguien compra carne de Colombia? Por supuesto que no, por eso este ministro, que además es un ministro charlatán y medio farsante, y la prensa que ayuda, ¿no? Fíjese que el Tiempo no ha publicado nada, salvo el artículo inicial, ninguna declaración mía. Le toman fotografías sentado con el embajador de Rusia, ¿no? Como si el embajador de Rusia eventualmente pudiera hacer algo con respecto a lo que la autoridad sanitaria de ese país tendrá que decir con respecto al estatus sanitario colombiano. Es decir, estos son unos temas demasiado serios. Aún más, el ministro, y hay que rescatar también el papel del ICA, muchas veces el ICA intenta actuar técnicamente en una coyuntura como y el ministro, para cubrir sus espaldas de carácter desde el punto de vista político, entonces le instruye al ICA, no. Aquí la autoridad sanitaria es el ICA. El ICA es el que tiene que estar tomando las determinaciones. Evidentemente porque él hizo mal la tarea y ahora tiene que dejar que la tarea la haga bien una serie de técnicos que el ICA tiene, que necesariamente tienen que conjurar la crisis. Por consiguiente, todos esos mercados se perdieron, no cabe duda. Aún más, le voy a hacer otra apreciación. En el 2006 firmamos el TLC con los Estados Unidos. Un TLC que hoy podría tener, como lo dijo ayer el presidente Uribe en su intervención a propósito de este tema. En los Estados Unidos el ganado está a 3,12. En Panamá está a 2,40. En México está a 2,70. Es decir, Centroamérica no tiene ganado, porque obviamente el mercado americano tira. Y ahí hay hoy un circuito México, Estados Unidos para llevar becerros a los corrales de engorde, y entonces han prácticamente succionado todos los becerros, ¿no?, del Capón del Darién para arriba. Y nosotros con 1.30, 1.40, que ya empezaba a ser un precio más o menos atractivo para el ganadero colombiano. Estamos hablando precio casi la tercera parte de lo que le pagan en los Estados Unidos, ¿no? Y una la ventaja, mitad de lo que pagan. Una ventaja absoluta, competitiva, absoluta vía precio, ¿no? Pues no, pues resulta que 10 años después de haber firmado el TLC con los Estados Unidos, donde tenemos 70.000 toneladas de carne sin aranceles, esos son 560.000 novillos. Es decir, no hay novillos para atender ese mercado. Ahí veníamos del gobierno del presidente Uribe,
haciendo la tarea. En este gobierno no tengo la menor idea en qué va los procesos de admisibilidad con los Estados Unidos. A mí no me volvieron a invitar nunca más a esas reuniones técnicas. ¿Usted cree que ese proceso va a avanzar en el curso de los próximos 10 años? 10. Óigame el dato que estoy dándole hoy, 18 de julio del 2017. En el 27, es decir, cuando ya el mercado esté totalmente libre, porque se vuelve libre en el año 24 con los Estados Unidos. Le garantizo que en el año 24, donde ya no existe, donde las 70.000 toneladas ya pasaron, ahora pues tendríamos derecho a llevar todo lo que eventualmente sea capaz de vender en el mercado americano. Le garantizo que no hemos puesto un kilo de carne. Miren lo que digo yo en el programa La Verdad, que aspiramos a que para entonces todavía siga dándole luces al país. No existe un kilo de carne en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no va a avanzar ese proceso de admisibilidad, no va a avanzar. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntaran qué habría que hacer, hombre, aquí arrancamos el programa en el año 97. En el año 2003 quedó libre Costa, Antioquia, de la enfermedad, correcto. Yo haría un análisis epidemiológico bien hecho, unos mapas de riesgo, a decirle a la OIE, oiga, venga, mire, desde el 2003, desde el 2002 en adelante, es decir, desde hace más de 15 años, nunca más se volvió a presentar un foco en esta zona, porque usted no nos permite mantener esa zona como una zona con un buffer bien hecho, o sea, una zona de alta vigilancia por debajo de estos departamentos, para que al menos estos departamentos tengan capacidad exportadora. Yo no sé si les habrá ocurrido o no. Supongo que sí, Aliquia, pues que hizo eso con nosotros en el año 2002-2003. ¿Será que a este ministro se le ocurre eso? No estoy tan seguro. Incluso yo ofrecí, y es una cosa muy singular porque ayer en una conversación con Demar me preguntó, oiga, ¿es verdad que se va a reunir con el ministerio? Digo, hombre, yo no sé. A mí el viceministro Pico me mandó un mensaje diciendo, hombre, doctor Laforí, ¿se acuerda de mí? Usted me recibiría, podría pasar a saludarlo. Y yo le digo, hombre, claro, por supuesto que sí, si es que yo no tengo ningún problema personal con nadie, ¿no? Ni tampoco institucional. Cuando la situación de Jacopí le diga al ministro, mire, decantemos esto, ¿no? Esta es una situación demasiado grave que usted está tratando, pues dígame en qué quiere que le ayudemos. Aquí hay un equipo técnico que sabe de eso y que puede organizar otra vez esto. No ha pasado nada. Doctor Laforí, el resumen es que perdimos el mercado de carne en el mundo. El resumen es que perdimos años de lucha contra la aftosa. El resumen es que estamos invadidos de aftosa. ¿Dónde van a saltar los brotes los campesinos? Usted les dice, campesino, por favor, denuncie, pero es que al campesino le caen encima y le queman su ganado y le dicen que no puede volver a utilizar la tierra en un año. Dígame, ¿a qué campesino le gusta eso? Tiene terror. No, pero el campesino si no lo hace, primero todo el hato eventualmente va a terminar. Desde luego, no, eso lo entendemos usted y yo. Y el hato de los vecinos, ¿no? Entonces, claro. Oye mucha gente mi mensaje, ojo que es muy sensible. Señor ganadero, si usted es un animal que eventualmente tiene esa sintomatología, informe inmediatamente. Claro. Informe y cúrese en salud. Claro, para que le apliquen lo que usted llama el fusil sanitario a todo su ganado y para que quede en la ruina. Entonces, ese es el horizonte. Es que el daño que le hicieron al país no ha sido mensurado, no se ha medido, no se sabe de qué tamaño es. Lo único que se sabe es que es un daño gigantesco e irreparable en mucho tiempo. En mucho tiempo, así es.
Eso costaron las gracias de Michirrinchi y eso costaron las gracias de este gobierno. Destruir el hato ganadero colombiano, porque obviamente lo más importante del hato ganadero es conquistar los mercados externos. Ahí teníamos unas posibilidades enormes, ya estaba empezando a salir ganado en muchas direcciones, ya nos están devolviendo la carne y no van a recibir carne colombiana por culpa de Juan Manuel Santos y de Michirrinchi. Ese es el resumen y ese es el daño que le hicieron a Colombia y a la ganadería colombiana. Doctor José Félix Laforí, un abrazo muy estrecho y seguimos esperando noticias sobre este tema dramático para el país, que ojalá no sea tan grave como parece que sí lo va a ser. Un tema destructivo para el hato ganadero colombiano. Muchísimas gracias, doctor Laforí. A usted, doctor Fernando, muchas gracias. Y la próxima semana le tendré más información sobre este tema. Bueno, pues nosotros aceptamos y seguiremos pendientes, porque aquí estamos pendientes de los grandes problemas nacionales. Y este es un grande problema del país por donde quiera que se lo mire. José Félix Laforí, presidente de Fedegan, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.